Selena Keough y Mary Dugan. Dos mujeres fueron víctimas de un hombre que solía atacar a mujeres jóvenes en California. De hecho, perdieron la vida a manos del mismo individuo, con apenas varios años de diferencia entre los crímenes. No obstante, tomó más de 3 décadas llevar a la justicia al responsable. En 1981, el cuerpo sin vida de Selena Keough, de 20 años, fue encontrado bajo unos arbustos cerca de un edificio de apartamentos en Montclair, en el condado de San Bernardino. Había sido brutalmente estrangulada. 5 años después, en 1986, Mary Dugan, de 22 años, también fue asesinada. Su cuerpo fue hallado en el maletero de su auto en un estacionamiento en Burbank, un suburbio de Los Ángeles. Su horrible desenlace había sido el mismo. Los casos quedaron sin resolver durante décadas hasta que en 2019 se vincularon a Horace Van Boltz mediante genealogía genética investigativa. El 15 de noviembre del 2019, Boltz fue arrestado en Englewood durante un control de tráfico. En su juicio, en agosto del 2022, la fiscalía argumentó que Boltz era un asesino en serie con motivaciones sexuales. La defensa, en cambio, sostuvo que él había tenido relaciones consensuales con las mujeres y que alguien más las había matado. Boltz se describió como un swinger y dijo que no recordaba haber conocido a las víctimas. Los fiscales también mencionaron que una reevaluación de las pruebas reveló un vínculo de ADN entre Boltz y un tercer asesinato en el condado de Ventura, donde Jana Rowe, de 25 años, fue estrangulada y abandonada en un basurero. Durante el juicio, el fiscal señaló que, aunque el ADN vinculaba a Boltz con muestras masculinas encontradas en la boca y partes íntimas de Jana, no se pudo probar en su momento, ya que Boltz había sido absuelto de ese crimen en 1988. Sin embargo, el jurado podía usarlo como evidencia de un patrón. El jurado, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres, deliberó durante unas 3 horas. También determinaron que se cumplían las circunstancias agravantes de múltiples asesinatos, crímenes durante un asalto sexual, en ambos casos, y asesinato durante sodomía, en el caso de Selena. El abogado defensor de Boltz, Damon Lamont Hobdy, argumentó que, a pesar de las pruebas de ADN, la fiscalía no logró demostrar que su cliente, quien admitió ser un swinger, había agredido y estrangulado a las mujeres. La fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, dijo en su argumento final: para creer la historia del acusado, tendrían que dejar de lado todo su sentido común. Tendrían que creer que este hombre es la persona más desafortunada del planeta, al tener a 3 mujeres muertas con su ADN dentro de ellas. Boltz no pudo explicar ninguna de las pruebas que lo vinculaban a los crímenes, incluyendo el ADN hallado en los cuerpos de las mujeres, que fueron encontradas total o parcialmente desnudas. El abogado defensor insistió en que la fiscalía no probó su culpabilidad y pidió al jurado que lo absolviera. Si la evidencia muestra que no es culpable, y así lo hace, cumplan con su deber. Reconoció que su cliente, un swinger que engañó a sus esposas y novias, no era perfecto, pero eso no lo convertía en un asesino en serie. Al declarar, Boltz dijo que no recordaba haber conocido a Mary ni a Selena y que no era responsable de sus asesinatos ni del de Jana, a quien admitió haber conocido. Dijo: mi ADN masculino significa que pude haber tenido relaciones con esa persona, pero no significa que les quitara la vida. Les digo que no maté a nadie. El 18 de agosto del 2022, Horace Van Boltz Jr. fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado por los casos de Mary Dugan y Selena Keough. Fue sentenciado el 19 de septiembre a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El fiscal del distrito declaró: usando tecnología de punta y ciencia forense, logramos condenar a alguien que atacó a mujeres jóvenes. Espero que este veredicto brinde consuelo a las familias que esperaron más de 30 años por justicia. La tecnología usada en el caso permitió a detectives acceder a bases de datos de ADN, comparar evidencia genética de las escenas del crimen y encontrar coincidencias familiares que señalaron al sospechoso. La madre de Mary expresó: cuando superas el shock de escuchar que tu hija ya no está viva, te preguntas quién pudo hacerlo. Luego la extrañas cada día, en cada reunión familiar y día feriado.
No piensas en quién lo hizo después de tantos años. Una cosa es que tu hija haya muerto a los 22 años y otra saber que sufrió en manos de un monstruo. Sabrina Plourde, hermana de Selena, dijo que fue difícil escuchar los horribles detalles del crimen durante el juicio. No sabía lo terrible que fue hasta que vine a la corte. Le pidió al juez la máxima sentencia. En la corte, también estuvieron presentes los familiares de Jana Rowe, cuyo caso en 1988 en Ventura no prosperó. Su madre, Marcia Connor, llamó al veredicto agridulce, que estaba agradecida por el resultado final, aunque su familia tendría que vivir sabiendo que nunca obtendrían justicia. Dijo que les agradecía a todos los involucrados en el caso y el hecho de que lo llevaran a juicio, y que esperaba que el veredicto brindara cierre a las familias que habían sufrido todos esos años. El abogado Hobdy leyó una declaración de Cheryl, hermana de Bolts. Siempre lo amaremos como Jesús Cristo lo ama. Bolts mantiene su inocencia. Virginia Farrell. En 1997, una mujer perdió la vida en su propio hogar. Pasaron casi 22 años antes de que los avances en el ADN ayudaran a resolver el caso y llevar al culpable ante la justicia. El 16 de mayo de 1997, Virginia Cecilia Farrell, de 79 años, fue encontrada golpeada y apuñalada hasta la muerte en su casa del municipio de Clay, Michigan. En ese momento, se recolectó evidencia de ADN en la escena del crimen, pero la policía no tenía pistas y el caso quedó estancado. 10 años después, en 2007, una investigación inicial de casos sin resolver de la Policía Estatal de Michigan logró crear un perfil de ADN, pero no se identificaron sospechosos. 12 años más tarde, en 2019, se reinició la investigación y gracias a los avances en la tecnología de ADN, el caso por fin se resolvió. La evidencia recolectada en 1997 le dio a la policía una pista. El sospechoso fue identificado como John Germain, de 54 años y originario de Heartland. Fue arrestado por la Policía Estatal de Michigan en su casa en agosto del 2022. Germain está acusado de homicidio premeditado, conducta criminal en primer grado y allanamiento de morada con intención delictiva. Se le fijó una fianza de $1 millón. Amy Goodrich, una fiscal asistente, mencionó que Germain tenía familiares en la zona donde ocurrió el crimen. Durante su testimonio, Germain le dijo al jurado que no había agredido ni matado a Virginia. Declaró que, en esa época, vivía con sus padres cerca de la casa de Virginia en el municipio de Clay, y afirmó: «Por la verdad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo no le quité la vida». Su abogado le preguntó si alguna vez había tenido discusiones con Virginia, a lo que él respondió que no. Dijo que el 16 de mayo de 1997 estaba en casa y escuchó a sus perros ladrar fuertemente, pero que no ocurrió nada más relevante esa noche. Sin embargo, cuando el fiscal Gilead lo interrogó, Germain se puso nervioso. Gilead le preguntó cómo podía recordar que sus perros ladraron esa noche hace 26 años y por qué no lo había reportado a la policía después del crimen. También cuestionó la presencia de su ADN en la escena, incluyendo un cabello encontrado en el cuerpo de Virginia. Germain respondió que no tenía idea de por qué estaba su cabello ahí o su ADN bajo sus uñas, sugiriendo que quizá Virginia lo había recogido al visitar la casa de sus padres y rascar algún mueble con su ADN. Tanto Gilead como el abogado defensor Frederick Lepley se centraron en la evidencia de ADN, el cabello, el ADN bajo las uñas y un haplotipo coincidente del cromosoma y que también coincidía con Germain. Gilead le dijo al jurado que fue suerte que el caso pudiera procesarse, ya que en 1997 no se podía comparar tanto ADN. Dijo que la policía de Michigan investigó una gran cantidad de sospechosos cercanos a Virginia y que solo Germain fue una coincidencia con las muestras de ADN. Para argumentar que el crimen fue premeditado, Gilead mostró fotos del cuerpo de Virginia que tenía 24 puñaladas en el pecho, cabeza, cuello y manos. También señaló que el atacante cortó las mallas de la ventana para entrar y que Virginia estaba parcialmente desvestida, lo que sugería un intento de agresión sexual que, de acuerdo con el fiscal, todo apuntaba a un ataque intencional. Gilead le dijo al jurado:
Piensen en esta mujer, en su vida y en cómo le arrebataron la vida de esta manera humillante. Por su parte, Lepley argumentó que varios testigos expertos mencionaron que había otras muestras de ADN en la escena que nunca se analizaron, incluyendo ADN en su ropa interior de 4 fuentes diferentes y 2 fuentes no identificadas bajo sus uñas, además del de Germaine, y había otros 5 cabellos que no fueron analizados, además del que coincidía con su cliente. Lepley dijo: probablemente todos tenemos cabellos en nosotros que no sabemos de dónde vienen. Gilliatt dijo durante su refutación que esos otros 5 cabellos eran de una mujer y que probablemente provenían del cuerpo de Virginia. Lepley afirmó que la coincidencia de ADN de los hisopos también dejaba lugar a dudas porque se basaba en un haplotipo tomado del cromosoma y masculino en lugar de ser una coincidencia perfecta con Germaine. Lepley dijo: esto simplemente no lo descarta, ya que el mismo haplotipo coincidiría con uno de cada 1.200 hombres. Lepley también señaló que no se encontraron hematomas alrededor de las partes íntimas de Virginia, ni muestras de ADN masculino o manchas. Lepley comentó: no creo que hayan demostrado que hubo una agresión real o penetración. Germaine había sido acusado anteriormente de conducta criminal en primer grado, pero el cargo fue retirado a solicitud de la Fiscalía 2 semanas antes del juicio. Gilliatt dijo que quería reducir la cantidad de pruebas que el jurado tenía que considerar para disminuir la posibilidad de que el caso terminara en un jurado indeciso, como ocurrió en el primer juicio. Durante su refutación, Gilliatt le dijo al jurado que el caso era una decisión sencilla, afirmando que la idea de que el cabello de Germaine terminara en la víctima por casualidad era increíble, especialmente dado que no había indicios de que Germaine se hubiera encontrado con ella mientras llevaba su bata de dormir. En septiembre del 2023, el veredicto llegó después de que Germaine testificara y los abogados dieran sus argumentos finales. Fue su segundo juicio con jurado, después de que el primero resultara en un jurado indeciso. Germaine, de 55 años, fue declarado culpable de homicidio en primer grado después de 1 hora de deliberación. El asistente principal del fiscal del condado de St. Clair, Stephen Gilliatt, dijo que estaba contento de obtener el veredicto. Él expresó: estoy muy feliz de que se haya hecho justicia y muy feliz por la familia y amigos de Virginia. Esto es algo con lo que han vivido durante 26 años y obtuvieron cierre. El 6 de noviembre, la jueza de circuito Cynthia Lane sentenció a John Germaine a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Él mantuvo su inocencia hasta el final. Germaine le dijo al tribunal lo siguiente cuando tuvo la oportunidad de hacer una declaración: esto está mal. Nada de lo que diga va a cambiar nada, pero no fui yo. La jueza Lane le dijo al tribunal que cadena perpetua sin libertad condicional era la única sentencia que podía dar según la ley. Tanto la defensa como la fiscalía decidieron no presentar argumentos durante la sentencia, aunque Lepley mencionó que Germaine apelaría el veredicto. Mark Farrell, el nieto de Virginia, leyó una declaración preparada ante el tribunal diciendo que sus amigos y familiares no solo sufrieron por su fallecimiento, sino también por el tiempo que llevó a encontrar justicia. Mark comentó: un dicho popular cuando alguien fallece es que el tiempo sana todas las heridas. Su señoría, todavía estoy esperando sanar. Le pidió a la jueza que encarcelara a Germaine de por vida, diciendo que él ya había vivido más de 20 años sin enfrentar castigo por el homicidio. Robert Reed. Un hombre perdió trágicamente la vida en el año 2002 y gracias a que los testigos se presentaron, la persona responsable por fin fue arrestada y llevada ante la justicia. El 22 de mayo del 2002, en el condado de Elkhart, Indiana, Robert Reed, de 59 años, fue encontrado brutalmente golpeado hasta la muerte en su hogar. Su vecina lo encontró cuando fue a ver cómo estaba después de notar que la puerta principal estaba completamente abierta. Las lesiones que Robert había sufrido eran tan graves que su cabeza estaba deformada por los golpes. Había una gran cantidad de sangre debajo de su cabeza y un corte considerable encima de su ojo derecho, que estaba hinchado. Cuando la policía respondió a la escena en la cuadra 600 de la calle Tercera Sur, la cantidad de sangre salpicada en la casa era tal que los forenses no sabían por dónde comenzar las pruebas. Había manchas de sangre en el baño y en el piso de la cocina, así como en el interior del cerrojo de la puerta principal. Parecía que hubo una pelea en el dormitorio, ya que los muebles
muebles habían sido lanzados por todas partes. Una autopsia determinó que Robert perdió la vida debido a múltiples lesiones en la cabeza y el cuello. Su fallecimiento fue oficialmente catalogado como un homicidio. Desafortunadamente, el caso no generó muchas pistas y se enfrió como nieve, ya que toda la sangre analizada en la escena del crimen coincidía con la de la víctima y no con la de su agresor. En el año 2021, 19 años después, un testigo anónimo habló con la policía y dijo que Marcus Love le había confesado, poco después del ataque, que él era el responsable. El testigo mencionó que notó que tenía sangre en su ropa y múltiples cortes en los dedos cuando hablaron. Después de investigar estas declaraciones, la policía encontró otro testigo que confirmó que Marcus solía ser amigo de Robert e incluso se quedaba en su casa con frecuencia para consumir sustancias ilegales juntos. Sin embargo, la policía no pudo obtener una condena basada únicamente en las declaraciones de dos testigos. Necesitaban pruebas concretas. En el año 2011, la policía había entrevistado a Marcus en relación con la muerte de Robert, donde negó conocerlo personalmente, pero admitió que lo reconocía de haberlo visto ocasionalmente en Faith Mission, una organización local que brinda ayuda a personas necesitadas. Cuando fue entrevistado nuevamente en el año 2021, después de que los dos testigos se presentaran con declaraciones que no coincidían con la historia de Marcus, él negó haber estado en la residencia en ese momento, pero luego admitió que solía visitar la casa de Robert con frecuencia. Negó haberse peleado físicamente con él. El sargento Greg Harder decidió revisar las pruebas de la escena del crimen con una nueva perspectiva. Al observar las fotos, notó una zona manchada de sangre en la camisa de Robert que parecía haber caído sobre él desde otra persona, mientras Robert estaba tirado en el suelo. No era un patrón de sangre consistente con la víctima, ya que eran claramente gotas de sangre en la parte posterior de la camisa. Se encontró un perfil parcial de ADN y, tras ser analizado, se confirmó que era una mezcla de la sangre de dos personas, Robert Reed y Marcus Love. Después de este descubrimiento, la policía presentó la evidencia a Love, quien cambió su versión por tercera vez, afirmando que no recordaba si realmente había tenido una pelea física con Robert. Al buscar una causa probable, notaron que la billetera de Robert había sido vaciada, y dado que Love era adicto, teorizaron que Love lo golpeó después de que Robert se negara a darle más dinero para comprar sustancias ilegales. En agosto del 2022, Love fue acusado de un cargo de homicidio. Love admitió que había robado violentamente a Robert en el año 2002. Expresó remordimiento antes de que se dictara su sentencia. Dijo: «Ojalá pudiera revertir esto. Esto cambió mi vida, cambió la vida de mis hijos. Pido clemencia, misericordia del tribunal. Por favor, perdónenme por lo que he hecho». Love presentó su declaración el 17 de octubre del 2024, apenas unos días antes de su segundo juicio con jurado. Un juicio nulo había sido declarado en julio, la mañana después de que los miembros del jurado fueran seleccionados y escucharan los argumentos iniciales. Se declaró culpable de un cargo modificado de robo que resultó en lesiones graves, un delito grave de clase A, como parte de un acuerdo que desestimó el cargo de homicidio. En noviembre del 2024, Marcus Love, de 52 años, fue sentenciado a 40 años de prisión, con 5 años suspendidos bajo libertad condicional. La fiscal adjunta del condado de Elkhart, Anna Rich, dijo que fue bueno por fin obtener cierre en el caso del homicidio de Robert y agradeció a la unidad de homicidios por su diligencia. Dijo: «Reed era un hombre mayor y su vida ciertamente importaba. Tenía dignidad, la cual no fue respetada por el señor Love de ninguna manera. Egbert Stewart, un hombre, fue asesinado y los perpetradores atrajeron rápidamente la atención de los investigadores, pero pasaron otros 10 años y un análisis de ADN antes de que un juez determinara que la policía tenía suficiente evidencia para obtener órdenes de arresto contra la pareja. En el año 2005, el empresario Egbert Mano Stewart fue encontrado apuñalado fatalmente en su condominio de Heritage Hills, en St. Thomas, en el Caribe, con un cuchillo grande de cocina clavado en el cuello. Egbert, de 63 años, era un empresario popular que era dueño del restaurante Manos, ubicado junto al estacionamiento de Fort Christian.
En la mañana del 22 de junio del 2005, su esposa, Vivian Stewart, llamó a la policía y dijo que había regresado a casa y encontrado a su esposo muerto en un charco de sangre. 6 días después, una persona identificada en una declaración jurada de la policía únicamente como un ciudadano preocupado, llamó para decir que Vivian estaba teniendo una aventura con Jack Cachuste. Ambos eran ciudadanos haitianos. Vivian y su amante Jack rápidamente llamaron la atención de los investigadores. La policía entrevistó a Cachuste el 30 de junio y él declaró que él y Vivian Stewart eran compañeros de trabajo involucrados en una relación íntima. Cachuste se mudó a Pensilvania un mes después y la policía entrevistó a otros testigos en el verano del año 2006. Sin embargo, la policía no pudo encontrar suficientes pruebas para realizar un arresto y el caso quedó sin resolver. Casi 10 años después, un análisis de ADN concluyó que Cachuste era el principal contribuyente del ADN encontrado en el pasillo y en el dormitorio donde Egbert fue asesinado. La unidad de casos sin resolver retomó la investigación en marzo del año 2015 y por fin la policía arrestó y acusó a Vivian Stewart y a Cachuste en el año 2016, más de 11 años después del homicidio de Egbert. Cachuste fue arrestado en Pottstown, Pensilvania, y Vivian fue arrestada en St. Thomas por miembros de la unidad de casos sin resolver y del Buró de Investigaciones. Los fiscales de la Oficina del Fiscal General de las Islas Vírgenes presentaron documentos judiciales el 25 de septiembre del 2019, acusando a Cachuste de 8 delitos, incluidos homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado y 6 cargos relacionados con el uso de un arma peligrosa y agresión. El Código de las Islas Vírgenes no tiene un plazo de prescripción para ciertos delitos graves, incluidos el homicidio, el abuso infantil y la negligencia en grado de delito grave, la malversación de fondos públicos y la falsificación de registros públicos, pero todos los demás delitos graves deben ser acusados dentro de un plazo de 3 años desde que ocurrió el delito, y los arrestos por delitos menores deben realizarse dentro de un año. El juez François estuvo de acuerdo con el abogado defensor de Cachuste en que el plazo de prescripción había expirado para todos los delitos, excepto para los cargos de homicidio, y que Cachuste no huyó de la justicia ni intentó vivir escondido antes de su arresto en 2016, lo que podría haber anulado el plazo de tiempo. El juez François dictaminó en el año 2020 que, aparte de la entrevista realizada en junio del año 2005, la Fiscalía no presentó pruebas de que hubieran intentado entrevistar nuevamente a Cachuste. Sus juicios fueron retrasados por 2 años debido a la pandemia de COVID-19. El juez François emitió otra opinión denegando la moción de Cachuste para desestimar los cargos restantes de homicidio. El juez François determinó que no hay un plazo de prescripción para los cargos de homicidio y que el derecho de Cachuste al debido proceso no fue sustancialmente perjudicado por la demora. Los oficiales retirados del Departamento de Policía de las Islas Vírgenes, Delbert Phipps, Roslyn Bedminster y Daphne Rouse Carty, regresaron a las Islas Vírgenes para testificar. Los oficiales de delitos mayores de la Policía de las Islas Vírgenes, el sargento Mario Stout y el detective Nigel James, también ayudaron con la investigación del caso sin resolver. Un error de la Fiscalía llevó a otros 6 años de disputas legales antes de que Stewart y Cachuste por fin fueran llevados a juicio el 1 de agosto del 2022. La Fiscalía demostró al jurado que, en la noche del 21 de junio del 2005 y la madrugada del 22 de junio, ambos acusados, Cachuste y Vivian Stewart, participaron de manera voluntaria, deliberada y premeditada en causar la muerte de Egbert Stewart mediante múltiples puñaladas. Un jurado del Tribunal Superior de las Islas Vírgenes los declaró culpables de homicidio en primer grado y complicidad el 11 de agosto del 2022. La fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, dijo en una declaración escrita: "Por fin se ha hecho justicia y felicito a nuestro equipo de la Fiscalía del Departamento de Justicia y al Departamento de Policía de las Islas Vírgenes, tanto a los investigadores actuales como a los retirados, y a la unidad de casos sin resolver por su excelente trabajo. Este caso requirió el trabajo en equipo del Departamento de Justicia con la Policía de las Islas Vírgenes y una determinación implacable para llevar a los responsables ante la justicia", añadió. También agradecemos mucho a los testigos que se presentaron.
Queremos que nuestra comunidad sepa que, solo porque un caso tenga 17 años de antigüedad, no significa que dejemos de investigar. Realmente espero que esto proporcione algo de consuelo y cierre a los seres queridos del señor Egbert Stewart. El 19 de enero del 2023, Vivian Stewart, de 63 años, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No está clara cuál fue la sentencia de Jacques Cajuste, de 60 años, pero también enfrentaba una condena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. George Clarence Seitz, un ex barbero de Queens, fue sentenciado por el macabro homicidio con desmembramiento de un veterano de la Primera Guerra Mundial ocurrido en 1976. El 10 de diciembre de 1976, George Clarence Seitz fue reportado como desaparecido. Salió de su casa en Jamaica, Nueva York, para ir a una barbería en la calle 161, 2 días antes de su cumpleaños número 82. A pesar de los mejores esfuerzos de los detectives, no pudieron realizar un arresto y el caso quedó sin resolver. 43 años después, en marzo del 2019, los detectives del Departamento de Policía de Nueva York recibieron una pista. Una informante llamó a los detectives diciendo que, cuando tenía 11 años, presenció, entre otras cosas, a su padrastro enterrando bolsas de basura negras en el patio trasero. La fiscal adjunta Karen Ross declaró: la niña vio a su padrastro alimentando al perro con lo que creía que eran partes del cuerpo. El 12 de marzo, se encontraron restos parciales que consistían en una pelvis y parte de un torso, enterrados bajo concreto en el patio trasero de una casa en Richmond Hill, Queens. Los vecinos de la tranquila cuadra residencial quedaron impactados por el hallazgo cuando los investigadores de la policía y un perro rastreador llegaron a la propiedad de la calle 115. John Guido, quien había vivido en esa calle durante 40 años, comentó que la casa había sido una propiedad de alquiler durante la década de los 70 y había atraído a tipos realmente malos. Un perfil de ADN obtenido de los restos no pudo identificar al hombre fallecido en ese momento en las bases de datos locales, estatales o nacionales. Ante esto, la oficina del fiscal del distrito de Queens y el Departamento de Policía de Nueva York buscaron la asistencia de Outram y del FBI para generar pistas sobre la identidad de la víctima desconocida. En febrero del 2021, los laboratorios Outram elaboraron un perfil genealógico completo a partir de los restos óseos utilizando pruebas de ADN avanzadas. Los investigadores comenzaron a contactar a posibles familiares e identificaron los restos como los de George Seitz. Una extensa investigación llevada a cabo por el Departamento de Policía de Nueva York y la oficina del fiscal del distrito de Queens incluyó múltiples entrevistas a testigos y búsquedas exhaustivas de registros en 5 estados y diversas agencias. Esto llevó a la identificación del perpetrador. En 2021, Martin Mota, quien tenía 29 años al momento del crimen, fue arrestado en una casa en Queens. Era barbero en la barbería que George visitó el día de su muerte. Ross comentó: en lugar de cortarse el cabello, fue asaltado, asesinado, desmembrado y enterrado en un patio trasero donde nadie lo encontraría durante 45 años. Mota apuñaló a George en la cabeza y le robó más de $8,000. George era conocido por llevar consigo grandes sumas de dinero. Ross dijo: tiró la cabeza a la basura y esparció los brazos y piernas por Queens. Durante décadas, Mota continuó con su vida, se casó y tuvo hijos. Los fiscales señalaron que mantuvo a su familia en silencio mediante amenazas. Ross dijo que solía decir: ¿quieres terminar como el tipo en el patio trasero?, mientras pasaba el dedo por su cuello. En octubre del 2022, Mota aceptó un acuerdo y se declaró culpable. No ofreció disculpas en la corte, pero admitió todo. Russell Rothberg, el abogado de Mota, comentó que él estaba arrepentido. Durante la sentencia, la sobrina de George, Gertrude Jones, dio una declaración sobre el impacto que tuvo el crimen. Ella dijo: mi madre falleció sin saber nunca qué le había sucedido a su hermano. El 7 de noviembre, el juez Kenneth C. Holder, visiblemente disgustado, sentenció a un impasible Martin Mota, de 75 años, a 20 años tras las rejas. El juez expresó: espero que sean años duros y terribles. La sobrina de George, Gertrude, añadió:
Mi esperanza es que cada día que pases en prisión pienses en tus acciones malvadas y el sufrimiento que debió soportar mi tío. El hijo de Mota se mostró visiblemente afectado en la corte y más tarde comentó que su padre nunca le habló de nada de esto. Daniel Mota dijo: «Ellos obtuvieron justicia. Yo también estoy bien con eso». George por fin recibió un entierro militar digno. La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, declaró: «Hoy se ha hecho justicia, unos días antes del Día de los Veteranos. Este caso sin resolver está cerrado, pero la pérdida permanece». Melissa Highsmith. Una prueba de ADN reunió a una mujer de Texas con su familia perdida hace mucho tiempo y resolvió un misterio que duró más de 50 años. En 1971, la madre de Melissa Highsmith, Alta Apantenko, publicó un anuncio en el periódico local buscando una niñera. Se había separado recientemente del padre de Melissa y se había mudado a Fort Worth, Texas. Una mujer que se hacía llamar Ruth Johnson respondió al anuncio y acordó reunirse con la madre de Melissa en el restaurante donde trabajaba, pero nunca apareció. Más tarde, la niñera llamó a la madre diciendo que realmente quería el trabajo, que tenía un patio grande y que cuidaba a otros niños también. La madre de Melissa la contrató y la niñera recogió a Melissa del departamento en East Seminary Drive, donde Alta vivía con su compañera de cuarto, mientras ella trabajaba. El 23 de agosto de 1971, con solo 21 meses, Melissa fue secuestrada de su hogar por Ruth, quien respondió al anuncio haciéndose pasar por una niñera. 2 semanas después de que Melissa fuera secuestrada, Alta publicó un desesperado pedido para su secuestradora en la portada del Star Telegram. Escribió: «Te ruego que me llames. Estoy perdiendo la razón». La familia continuó manteniendo viva la memoria de su familiar desaparecida, celebrando fiestas de cumpleaños para ella cada año después de su desaparición. Pero, lamentablemente, el caso quedó sin resolver. En noviembre del 2022, 51 años después, el padre biológico de Melissa, Jeffrey Highsmith, de 73 años, se realizó una prueba de ADN a través de la plataforma 23andMe y recibió sus resultados. Encontró una conexión entre él y uno de los 3 hijos de Melissa. Al darse cuenta de esto, los hijos de Jeffrey confirmaron que Melissa era la hermana perdida que habían pasado toda su vida buscando. Melissa creció bajo el nombre de Melanie Walden Miyoko. Los hermanos que Melissa nunca conoció, Rebecca, de 48 años, Victoria, de 47, Sharon, de 45, y Jeff, de 42, le enviaron mensajes a través de Facebook para contactar a la hermana que nunca perdieron la esperanza de encontrar. Al principio, ella no podía creer lo que estaba leyendo. Melissa, de 53 años, recordó haber pensado: «Ellos creen que soy su hermana. Esto es una estafa». La familia comentó que su madre dudaba en enviar otra prueba de ADN, ya que había realizado pruebas con 6 mujeres diferentes a lo largo de los años y todas habían resultado negativas. Victoria Highsmith, hermana de Melissa, explicó: «Cada vez que mi madre tenía esperanzas, después de 51 años, ya no quería hacerse otra prueba de ADN. Estaba cansada, dolida y sentía culpa por cargar con esto todos estos años. Estoy agradecida de que logramos convencerla para que enviara su ADN. Gracias a eso, y a que mi padre también se hizo la prueba, pudimos encontrar a Melissa». Creciendo, Melissa, quien ha decidido retomar su nombre de nacimiento, dice que siempre sintió que algo no encajaba. Tuvo una infancia restringida, diferente a la de los 2 hermanos con quienes creció, y su relación con la mujer que afirmaba ser su madre estuvo llena de problemas y dificultades, lo que la llevó a huir de casa a los 15 años. 38 años después, entendió por qué esa relación era tan complicada. Esa mujer no era su madre, ni tenía ningún vínculo biológico con ella. Melissa explicó: «Mi mamá y yo nunca fuimos cercanas, y toda mi infancia fue difícil. No me dejaba salir a jugar, siempre me mantenía encerrada. Ella decía que la razón por la que me sobreprotegía era porque había nacido en casa y tenía daño cerebral». Melissa descubrió que su verdadera familia la había estado buscando durante los últimos 51 años, después de que fuera secuestrada cuando tenía solo 21 meses. Melissa cree que su secuestradora fue la misma mujer que la crió a solo 10 minutos de donde la habían secuestrado.
Al recordar su difícil crianza, Melissa comenzó a entender muchas cosas. Todo lo que me preguntaba cuando era pequeña empezó a tener sentido. ¿Por qué mi mamá era así? ¿Por qué me trataba de esa manera? Yo pensaba que tal vez no quería tener una niña y que quizás deseaba que yo hubiera nacido niño. Me preguntaba por qué me tuvo si no me quería. Naturalmente, Melissa cuestionó toda su infancia y le preguntó a la mujer que la crió si reconocía el nombre de Melissa Highsmith a través de mensajes en Facebook. La mujer negó conocer ese nombre, pero luego cambió su versión. Melissa explicó: "Fue entonces cuando me dijo, he querido contarte algo durante muchos años. Me confesó que alguien me vendió por $500 en la calle. Sin embargo, Melissa no cree en esa historia. Ella no ha visto a esa mujer desde 2002, pero después de esa impactante conversación, cortó todo contacto en redes sociales y la bloqueó en Facebook. Ella dijo: en mi corazón, no creo que me haya comprado. Creo que fue ella quien respondió al anuncio y me secuestró. Todo lo que sabía antes de los 15 años, antes de dejar mi hogar, fue una mentira. Después de descubrir que tenía unos padres amorosos y 4 hermanos dedicados que nunca abandonaron la ardua búsqueda por encontrarla, Melissa ahora mira hacia el futuro. Ella expresó: esto me hace sentir muy bendecida. Hay un tiempo para todo. Simplemente no era mi momento antes, pero ahora sí lo es. Y Dios hizo que todo esto fuera posible. Melissa comentó que durante toda su vida creyó que su cumpleaños era el 2 de febrero, pero en realidad es el 6 de noviembre. Ella y su esposo decidieron que cada 2 de febrero celebrarán el fin de Melanie. Melissa se reunió con sus padres y 2 de sus 4 hermanos por primera vez el fin de semana después del Día de Acción de Gracias en el año 2022. Su hermana Victoria escribió en una publicación de Facebook: no podía dejar de llorar. Estaba tan feliz y aún sigo caminando en una nube tratando de comprender que mi hermana está justo frente a mí y que la encontramos. La hermana de Melissa comentó que planea rehacer su boda con su actual esposo para que su padre biológico pueda llevarla al altar. Melissa expresó: mi corazón ahora está lleno y rebosante de emoción. Estoy realmente muy feliz. El plazo de prescripción para presentar cargos por secuestro en Texas ya expiró. En mayo del 2023, el nombre de Melissa fue cambiado oficialmente de Melanie a Melissa después de que las pruebas de ADN confirmaran el parentesco. John Brown, el esposo de Melissa, publicó sobre el emotivo proceso en Facebook. Escribió: mi hermosa esposa y mujer increíble ha recuperado oficialmente su identidad como Melissa Highsmith. Es una inspiración para todos y un faro de esperanza para muchos. Queremos agradecer al Señor por esta gran obra que ha realizado al reunir a Melissa Highsmith con la familia Highsmith. Alan Livingston. Los restos de un hombre desaparecido durante casi 40 años fueron encontrados en un río de Alabama. El 16 de abril de 1983, Alan Livingston, un trabajador de 25 años de la planta de Goodyear, ahora cerrada en Alabama, fue reportado como desaparecido por un amigo cuando no se presentó a trabajar. Fue visto por última vez conduciendo una camioneta Ford Bronco marrón de 1980 la noche de su desaparición. Las autoridades creyeron que podrían haber localizado la camioneta desaparecida de Alan en el río Coosa cuando una unidad de sonar mostró un objeto metálico en el agua. Los imanes utilizados por el equipo de rescate del condado de Etowah confirmaron que el objeto era metálico. Los buzos pasaron horas en el agua antes de suspender la búsqueda. 2 meses después, en 1983, un hombre fue detenido en Arkansas bajo sospecha de haberle quitado la vida a alguien en Texas. El sospechoso, William Roth, confesó el homicidio y le preguntaron si había hecho algo similar antes. El sargento detective Eric Phillips comentó: de manera muy casual, dijo que sí, en Gadsden, Alabama. Phillips explicó que Roth les contó que conoció a Alan cuando ambos frecuentaban el Players Lounge, un club nocturno en Gadsden, y otros bares o clubes de la zona. En ese momento, Roth era un hombre sin hogar que había vivido durante aproximadamente 3 meses en una casa abandonada en el área de la 5ª o 6ª calle. Cuando los investigadores regresaron a Gadsden, hablaron con empleados de Taco Bell y Jack's, quienes recordaban que Roth iba allí a veces y le daban comida al hombre sin hogar.
Roth fue sentenciado a cadena perpetua por el caso de Texas, pero nunca se presentaron cargos en relación con el caso de Alan. El detective de Rainbow City, Jordan McCartney, dijo: "El sospechoso realmente lo admitió, pero no había pruebas para respaldar sus historias. Muchas historias. Sus versiones cambiaron varias veces". Roth afirmó que Alan hizo una insinuación hacia él, lo que lo molestó, y que fue a su vehículo, tomó un bate de béisbol y golpeó a Alan, dejándolo aún con vida. Pero esa fue solo una de las muchas historias que Roth les contó a los investigadores. En una ocasión, dijo que dejó a Alan en el santuario de aves y lo cubrió con hojas. En otra, afirmó que lo enterró. También dijo que metió a la víctima en la Bronco y condujo hasta Texas y empujó el vehículo a un río, pero luego también diría que condujo la Bronco hasta Sheffield y la abandonó cuando se quedó sin gasolina. Roth nunca dio una respuesta clara sobre lo que le pasó a Alan, así que el misterio continuó y, con el tiempo, el caso quedó archivado. Roth permaneció en prisión hasta el año 2012, cuando lo trasladaron a un asilo por su mala salud. Durante 39 años, las aguas turbias de un río en Alabama escondieron un oscuro secreto. En enero del 2022, unos restos humanos encontrados ahí coincidieron con los de Alan Livingston. La policía está revelando lo que pasó en el río Cosa. Phillips dijo: "Nunca había visto algo así. El vehículo desaparecido había estado entre árboles durante 39 años". Chris Overstreet, un buceador de YouTube que investigaba otro caso de persona desaparecida, encontró la Bronco sumergida, cubierta de lodo y sedimentos. Con ayuda del equipo de buceo del FBI, hallaron entre el barro las botas y la ropa que Alan llevaba puesta la última vez que lo vieron. Phillips contó: "Al final encontraron restos óseos, una licencia de conducir de Alabama en perfecto estado, una identificación de Goodyear, una tarjeta del Seguro Social y otros objetos personales". El capitán Bobby Jackson explicó que no tenían forma de sacar el vehículo lleno de sedimentos del agua. Dijo: "Después de décadas sumergido, se habría deshecho en sus manos". El misterio parecía resuelto, así que la policía de Gadsden llamó a la hermana menor de Alan en Ohio y confirmó su identidad con pruebas de ADN. Phillips comentó: "Ella obviamente estaba aliviada por tener algo de cierre, pero después de 39 años, esto también revivió muchos malos recuerdos". Roth, de 71 años, está al final de su vida en un asilo cerca de San Antonio. Nunca enfrentará cargos por la muerte de Alan. Phillips dijo: "Es bueno dar cierre no solo a la familia, sino también a la comunidad y a los policías que siguen vivos y que trabajaron en este caso". Marianne Wagenstoss. El análisis de una nota escrita en 1984 llevó a investigadores de la policía de Pensilvania a acusar a un hombre de un homicidio. En junio de 1984, Marianne Wagenstoss, una auxiliar de enfermería de 25 años, su hijo de 2 años y un inquilino vivían en la casa número 167 de la carretera West Willow, en el condado de Lancaster, Pensilvania. Marianne se había separado de su esposo, Jerry Wagenstoss, quien luego se mudó con sus padres. A Marianne le habían dado la custodia de su hijo Jeremy en abril y se acercaba una audiencia formal por la custodia. Aunque estaban separados, Marianne y Jerry seguían hablando seguido, y él a veces le compraba cosas a su exesposa. Los seres queridos de Marianne dijeron que ella esperaba ir con su exmarido a cambiar su auto por uno nuevo. Jerry le dijo a la policía que llegó a la casa de la carretera West Willow el 5 de junio para recoger a su esposa e hijo, pero que Marianne no estaba lista. Contó que llevó a su hijo a un parque cercano a dar de comer a los patos y que, cuando regresaron, Marianne ya no estaba. Dijo que ella había dejado una nota diciendo que caminaría hasta una tienda Turkey Hill, a más o menos 800 metros de su casa. Marianne nunca volvió a ser vista con vida. Su madre, Geraldine Enangoro, dijo en entrevistas que no creía que su hija hubiera ido caminando a la tienda, pues Marianne cojeaba un poco por un accidente de auto y necesitaba usar una plantilla especial en un zapato. A pesar de sus planes para ese día y el hecho de que todas las pertenencias de su esposa seguían en la casa, Jerry nunca reportó su desaparición. Les dijo a las autoridades que había tirado la nota que ella dejó, la cual no fue encontrada durante el primer registro de la propiedad.
Geraldine reportó la desaparición de su hija el 7 de junio, cuando no pudo contactarla, ya que hablaban por teléfono todos los días. El 8 de junio, un día después de que comenzara la investigación por la desaparición de Marian, un oficial del municipio de Pequea notó algo extraño. Los fiscales dijeron que el oficial vio un pedazo de cartón cubriendo tierra recién removida durante una revisión del garaje. Al levantar el cartón, observó un área excavada que medía aproximadamente 90 centímetros por 1,52 m. El 13 de junio se ejecutó una orden de registro en la casa. Para entonces, el área de tierra removida fue excavada, revelando lo que parecía una tumba. Un hoyo de 1,5 m de profundidad y unas medidas de 90 centímetros por 1,82 m. Sin embargo, el cuerpo de Marianne no estaba allí, dijeron las autoridades. Los detectives sí encontraron una nota arrugada dentro de un barril de clavos de madera en la sala. La nota decía: «Tuve que hacer un recado rápido. Vuelvo enseguida». La nota fue confiscada y guardada como evidencia en la estación de la Policía Estatal de Pensilvania en Lancaster. El 15 de junio, 10 días después de su desaparición, Marianne no se presentó a la audiencia de custodia. Jere obtuvo la custodia de su hijo. Para ese entonces, él ya se había mudado de vuelta a la casa de la carretera West Willow, donde los oficiales lo entrevistaron varias veces. Los testigos de la tienda Turkey Hill le dijeron a la policía que no habían visto a Marianne, una clienta habitual, el día de su desaparición. Los trabajadores de mantenimiento del parque que Jere dijo haber visitado con su hijo afirmaron no recordar haberlos visto a ellos ni a su camioneta ese día. Jere también tuvo una ausencia injustificada en su trabajo el 5 de junio. A pesar de la evidencia circunstancial, Jere negó cualquier participación en la desaparición de su esposa y aseguró creer que ella seguía con vida. Los investigadores no lograron armar un caso en su contra, aunque alegaron que dio declaraciones inconsistentes sobre varios aspectos, incluyendo cómo recibió una herida inexplicable en su brazo izquierdo. También cambió detalles sobre el contenido de la nota de Marianne, la razón por la que fue a la casa el 5 de junio y por qué cavó un hoyo en el garaje días después de su desaparición. Con el tiempo, el caso se archivó. Geraldine, la madre de Marianne, falleció en 2016 sin que nadie fuera responsabilizado por la muerte de su hija. Según la fiscal del condado de Lancaster, Heather Adams, los investigadores de la Policía Estatal de Pensilvania retomaron el caso a finales del 2016. Su enfoque fue la nota confiscada en la casa de los Wagenstoss durante el registro del 13 de junio de 1984. Adams explicó que los investigadores buscaron en bases de datos en línea para obtener documentos públicos y otros registros que contuvieran la escritura del acusado. Esta recopilación inicial de datos llevó a una nueva orden de registro en la misma residencia el 20 de septiembre del 2022. Los oficiales centraron su búsqueda en el garaje, donde alguna vez creyeron que Marianne había sido enterrada, pero también examinaron objetos con muestras de la letra de Jere. Las muestras de escritura se enviaron al Laboratorio Regional de Servicios Forenses de la Policía Estatal de Pensilvania en Harrisburg para su análisis. Los fiscales indicaron que el análisis comparó la escritura de la nota recuperada por la policía el 13 de junio de 1984, que supuestamente explicaba el paradero de Marianne, con los artículos incautados el 20 de septiembre del 2022. El informe concluyó que la nota recuperada en 1984 había sido escrita por Jere Wagenstosse. El 22 de diciembre del 2022, Jere, de 68 años, fue arrestado en su casa sin resistencia. Fue ingresado en la prisión del condado de Lancaster, donde permanece sin derecho a fianza. Aún vive en la casa de donde su esposa desapareció. La fiscal Adams declaró que este arresto había sido esperado por mucho tiempo. Esto inicia el proceso penal en un caso de 38 años y esperamos que le dé paz a la familia y amigos de Marianne. Haremos todo lo posible para que se haga justicia en este caso. Adams señaló que el caso Wagenstoss, a diferencia de muchos casos archivados resueltos en años recientes, no gira en torno al ADN, sino que se resolvió gracias a décadas de trabajo arduo y dedicación por parte de las autoridades, comenzando con el Departamento de Policía del municipio de Pequea y terminando con la Policía Estatal de Pensilvania. Dijo:
Fue su dedicación para alcanzar la justicia en este caso y su disposición para destinar recursos a esta investigación, combinado con la revisión y análisis de la investigación de décadas y la evidencia recopilada por fiscales de mi oficina, lo que culminó y llevó a este arresto. Los fiscales indicaron que en 1985, Jeter les dijo a los investigadores que varias personas le habían dicho que habían visto a Marianne recientemente, pero que él nunca reportó esta información a la policía. Además, múltiples notas y postales enviadas a Jeter supuestamente de Marianne nunca fueron compartidas con la policía. Adams explicó que esas postales en realidad fueron enviadas por detectives y un investigador privado del caso, en un intento por provocar nuevos desarrollos. Jeter nunca informó a la policía sobre haber recibido estas postales, que fueron enviadas desde septiembre de 1984 hasta 1998. Los fiscales buscan que una ex trabajadora de guardería pueda testificar en el juicio que Marianne dijo en junio de 1984. Si no vuelvo a la guardería es porque Jerry acabó con mi vida. Barry Keller, un ex compañero de trabajo de Jerry, también declarará. Le dijo a un oficial lo siguiente: nunca le conté esto a la policía porque nadie me preguntó y en ese momento no sabía qué decir. En la planta teníamos tanques con ácido donde fácilmente podrías tirar un cuerpo y se disolvería por completo. Cuando trabajábamos en esos tanques, el ácido hasta nos comía los zapatos. Deben entender que esto fue hace mucho tiempo, cuando no existían regulaciones de OSHA. Los tanques estaban a la intemperie. Jerry conocía perfectamente esos tanques. A veces teníamos que trabajar en ellos. En mayo del 2023, la fianza de Gere se fijó en $925,000 y fue liberado después de pagarla. Sin embargo, la Fiscalía presentó una moción para revocar su libertad bajo fianza, la cual fue aprobada por un juez de la Corte Suprema de Pensilvania, ordenando que Gere se reportara a la prisión del condado de Lancaster el 7 de octubre del 2024. Su juicio, inicialmente programado para octubre del 2024, se pospuso hasta el 24 de marzo del 2025. Yasser Abdel Said. Un padre que figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI fue por fin arrestado después de más de una década por acabar con la vida de sus 2 hijas en Texas. Yasser Abdel Said es un egipcio estadounidense nacido el 27 de enero de 1957 en Egipto. Llegó a los Estados Unidos con una visa de estudiante en 1983 y 4 años después se casó con Patricia T.C. Owens en febrero de 1987, cuando él tenía 30 años y ella solo 15. La pareja tuvo 3 hijos, un hijo llamado Islam Said, nacido en 1988, Amina, 1989, y Sara, 1990. Said también tenía otra hija de una relación anterior, nacida en 1987. Said posteriormente obtuvo la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía en 1997. Patricia luego alegó que Said abusó de ella durante su matrimonio. Las hijas también declararon que su padre las maltrataba física y sexualmente. Amina les contó a las autoridades que había sido violada al menos una vez y confirmó que su madre sabía de la situación, pero no hizo nada para detenerlo. Ambas hermanas se vieron obligadas a retractarse de sus declaraciones después de que su padre las amenazara de muerte. Said espiaba constantemente a sus hijas, grabándolas con cámaras y micrófonos ocultos. Amina expresó que tenía miedo hasta de usar el teléfono público porque su padre se infiltraba en todos lados. Lo sabe todo. Incluso escribió en correos electrónicos que su padre había intentado matarla. Cuando tenía 16, Said llevó a Amina a Egipto para arreglar un matrimonio con un amigo mucho mayor, pero ella se negó. Sara consiguió un trabajo después de clases en una tienda de conveniencia, donde su padre comenzó a grabarla sin su consentimiento y la castigaba por sonreír demasiado a los clientes. Amina comenzó a salir con un joven llamado Joseph Moreno, a quien conoció en clases de taekwondo. Cuando Said estaba fuera del país, ella sentía ansiedad al reunirse con Joseph, imaginando que su padre la estaría observando con binoculares. Amina le advirtió a Joseph que no la llamara ni le enviara mensajes si ella le daba una palabra clave, pues temía que su padre revisara su teléfono. Amina vivía preocupada de que Joseph pudiera ser lastimado o algo peor por su padre, y se negó a revelarle su nombre incluso cuando él intentó golpearla para sacarle la información.
Más tarde, Said encontró una nota que ella le había escrito a Joseph. Amina insistió que esas notas eran para un novio imaginario, pero él no le creyó y continuó su búsqueda para descubrir la relación de su hija. Said, extremadamente controlador con su familia, consideraba que sus hijas habían deshonrado a la familia principalmente por salir con hombres no musulmanes y rechazar matrimonios arreglados. Cuando Said mudó a su familia a una nueva casa en Louisville, Texas, Amina comenzó a planear escaparse con Joseph, casarse en Las Vegas y comenzar una nueva vida. Joseph incluso abandonó la preparatoria para trabajar y ahorrar dinero que les permitiera huir. Después de Navidad en 2007, Amina y Sarah huyeron con su madre Patricia a Tulsa, Oklahoma, donde vivían familiares del novio de Amina. Patricia les dijo a sus hijas que el 31 de diciembre era el aniversario de la muerte de su madre y que quería ir al este de Texas a dejar flores en su tumba. Sin embargo, después de recibir constantes llamadas de Said y otros familiares, que al principio no lograron convencerlas, Patricia decidió regresar a casa con las niñas. Cuando Patricia comunicó este cambio de planes, Sarah accedió a regresar de mala gana, pero Amina se negó y buscó refugio en casa de una amiga. Patricia fue hasta allí y comenzó a golpear la puerta, discutiendo con Amina para convencerla de volver con Said. Amina seguía negándose, pero Patricia se mantuvo firme en la entrada, asegurando que su padre las había perdonado y quería que regresaran a casa. El 1 de enero del 2008, Yasser Said llevó a Amina y Sarah a su taxi, las besó y les dijo que las llevaría a cenar. Patricia quiso acompañarlas, pero Said insistió en hablar a solas con sus hijas. Las llevó hasta Irving, donde les disparó dentro del taxi. Amina, que recibió 2 disparos, murió al instante. Sarah, alcanzada por 9 balazos, logró llamar al 911 gritando: ¡Ayuda! Mi papá me disparó. Me estoy muriendo, antes de fallecer. El taxi de Said fue encontrado poco después por otro conductor cerca de la entrada de servicio del Omni Mandalay Hotel, ahora Omni Las Colinas. Cuando la policía llegó, las hermanas ya estaban muertas y su padre había desaparecido junto con el arma homicida y todos sus ahorros. Patricia solicitó el divorcio al año siguiente, en 2009. Supuestos avistamientos de Said manejando un taxi en Nueva York y Newark, Nueva Jersey, llevaron al FBI a emitir un comunicado sugiriendo que podría estar en esa zona. El caso quedó estancado durante 6 años, hasta el 4 de diciembre del 2014, cuando Said fue añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que llevara a su captura. Un avance crucial ocurrió el 14 de agosto del 2017, cuando un empleado de mantenimiento de un complejo de apartamentos en Bedford, Texas, donde el hijo de Said, Islam, rentaba un departamento, reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Said dentro del apartamento de Islam. Cuando los detectives le mostraron una foto de Yasser Said, el trabajador lo identificó como el hombre que había visto en el apartamento. Alrededor de las 6:30 de esa tarde, un agente ingresó al apartamento para entrevistar a Islam, quien se mostró molesto y se negó a cooperar. Luego llamó a alguien diciendo: «Tenemos un problema». A la 1 de la madrugada, se ejecutó una orden de registro en el apartamento, que ya estaba vacío. Sin embargo, la policía observó la puerta corrediza del patio abierta. Debajo del patio, notaron un arbusto con ramas rotas, sugiriendo que alguien había saltado y aterrizado sobre él. Junto al arbusto aplastado encontraron un par de lentes que recolectaron como evidencia. También recogieron pruebas dentro del apartamento, incluyendo varias colillas de cigarro y un cepillo de dientes. El laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, comparó el ADN de esos artículos con el de Amina y Sarah, determinando que muy probablemente pertenecía a su padre biológico. 3 años después, en agosto del 2020, la policía inició vigilancia las 24 horas en una casa en Justin, Texas. Observaron a Islam y a Yassin Abdul Fattah, hermano de Yasser, entrando y saliendo de la propiedad, además de la sombra de otro hombre dentro de la casa. Tras una semana de vigilancia, el FBI obtuvo una orden de registro y arrestó a Said el 26 de agosto. Ese mismo día, en Euless, Texas, también arrestaron a Islam de 32 años y a Yassin de 59. Tanto el hijo como el hermano de Said fueron acusados de ocultar a un fugitivo.
Las autoridades sospechan que más personas ayudaron a Said a evadir la captura durante años. Una denuncia federal reveló que Islam estaba en contacto con otros 2 tíos suyos. Said fue puesto bajo custodia federal del FBI y luego transferido al condado de Dallas, donde permaneció hasta su juicio, que comenzó en agosto del 2022. El 9 de agosto, tras un juicio de una semana, fue declarado culpable de homicidio capital y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cumple su condena en la prisión McConnell Unit cerca de Beeville, Texas. El 19 de enero del 2021, Islam se declaró culpable de encubrir a un fugitivo, conspiración para ocultar a un fugitivo y obstrucción a la justicia. El 27 de abril fue sentenciado a 10 años de prisión federal, que cumple en la institución correccional federal Big Spring. Yassain afirmó odiar a su hermano por sus acciones y que nunca lo habría ayudado de saber lo que haría. El 4 de febrero del 2021 fue declarado culpable de conspiración y encubrimiento. El 4 de junio recibió una sentencia de 12 años en prisión federal, que cumple en la institución correccional federal Bastrop. Germán Clerici. Una pareja de Carolina del Sur fue arrestada y acusada por el homicidio fatal de un joven estudiante en Kansas en el año 2010. Germán Clerici, de 19 años, era un inmigrante argentino y estudiante conocido por su marcado acento de Nueva Jersey. Su madre reportó la desaparición de Germán y su auto a finales de enero del 2010. Ella comentó que no había sabido de él durante los últimos días de enero y que su auto también estaba desaparecido. Unos días después, el 6 de febrero, su cuerpo fue encontrado debajo de un puente en una alcantarilla ubicada en la cuadra 8000 de la carretera Southwest Boyer, en el condado de Butler. El adolescente, que residía en Wichita, sufrió una herida de bala fatal en el rostro. Fue identificado gracias a su licencia de conducir, que estaba en su billetera en su bolsillo. Su auto fue encontrado en Wichita unos meses después, el 8 de junio. La investigación reveló que el auto no había sido movido en meses y que las pertenencias personales de Germán aún estaban en el vehículo. El caso se enfrió durante 12 años, hasta que en 2021 el sheriff del condado de Butler, Monty Hughey, instruyó a los investigadores para que revisaran el caso nuevamente. Se descubrió nueva información que llevó a los investigadores a realizar entrevistas de seguimiento, desenterrando aún más datos junto con nuevas pruebas. A principios de agosto del 2022, miembros de la oficina del sheriff viajaron a Simpsonville, Carolina del Sur, para arrestar a los sospechosos Christopher Valadez y Candace Valadez, con la asistencia de la oficina del sheriff del condado de Greenville y el departamento de policía de Wichita. Ambos sospechosos eran residentes anteriores de Wichita y se esperaba que fueran extraditados de regreso al condado de Sedgwick para ser acusados en relación con el homicidio de Germán. Tendrían 20 años en el momento del crimen. La novia de Germán en ese entonces, Shauna McKee, afirmó que solía trabajar con ambos sospechosos en una gasolinera Quick Trip en el condado de Butler al momento del homicidio. Ella aseguró que ambos fueron transferidos a otra sucursal inmediatamente después de la muerte de Germán. Shauna le dijo al Wichita Eagle en 2010 que su novio asesinado era el mejor chico del mundo, tenía el mejor corazón, estaba en el camino correcto, sus amigos no eran malas personas. Christopher fue acusado de homicidio en segundo grado y Candace fue acusada de encubrir a un criminal. Según una declaración jurada, Christopher les dijo a los oficiales que le disparó accidentalmente a Germán en la cara. Valadez comentó que estaba sentado en un banco cuando Germán recibió el disparo. La declaración jurada mencionó que un amigo de Germán les dijo a los oficiales que Christopher había confesado que ellos le habían quitado la vida. La declaración decía: "Lo hicimos, matamos a Jersey". Christopher afirmó que no llamaron al 911 porque tenía plantas de marihuana creciendo en el sótano y temía la intervención policial. Christopher les dijo a los demás en la casa que si no lo ayudaban a limpiar y a deshacerse del cuerpo, habría otro cuerpo del cual deshacerse. Christopher dijo que pusieron el cuerpo de Germán en una tina y lo llevaron hasta un puente donde lo arrojaron. No usaron zapatos para deshacerse del cuerpo para no dejar huellas. El 1 de diciembre del 2023 se declaró culpable de homicidio involuntario, 2 cargos de amenaza criminal y obstrucción del proceso legal o deber oficial. Christopher Valadez fue sentenciado a 32 meses de prisión.
El 2 de febrero del 2024, Candace Balades se declaró culpable y el Tribunal de Distrito del Condado de Sedgwick la sentenció a tiempo cumplido. Myrtle Brown. La familia de Myrtle Brown se preguntó durante más de 3 décadas qué le había sucedido. Luego, su hermano resolvió inesperadamente su desaparición cuando vio un rostro familiar en televisión. En mayo de 1990, Myrtle Brown, de 35 años, se despidió y se fue a la ciudad de Nueva York para visitar a su mejor amiga, pero Myrtle nunca regresó a casa. Antes de desaparecer, Myrtle dejó algunas pistas. Llamó a su madre para decirle que alguien le había robado su bolso mientras estaba en Nueva York, donde tenía su dinero, identificación y su medicamento para la epilepsia. Le dijo a su familia que no se sentía bien y fue a la sala de emergencias del Hospital del Condado de Kings, en Brooklyn, para reponer su medicamento. Esa fue la última vez que su familia supo de ella. Durante semanas, su madre y otros familiares visitaron comisarías de policía locales y hospitales, pero no encontraron respuestas y el caso se enfrió como hielo. Durante 32 años, la familia de Myrtle Brown se preguntó qué le había sucedido, pero en 2022, su hermano Robert vio un segmento en NBC Nightly News con Lester Holt sobre el escuadrón de casos no resueltos en la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York. Durante el segmento, notó una reconstrucción facial en un cartel de persona desaparecida que le resultó inquietantemente familiar. Dijo: «Vi a una joven que podía o no ser mi hermana y me dije a mí mismo, wow, me pregunto si podría ser ella». Robert se puso en contacto con la doctora Angela Soler, directora adjunta de antropología forense en la oficina del médico forense. Pronto, la doctora Angela comenzó a investigar el caso de Myrtle. Rápidamente determinó que el rostro que Robert había visto no era el de su hermana, sino el de una mujer encontrada enterrada debajo de un club nocturno en 2008. Sin embargo, la doctora Angela recopiló información basada en lo que sabía sobre Myrtle. Ella dijo: «Miré la reconstrucción y noté que probablemente estaba buscando a una mujer negra de mediana edad. Todo coincidía con lo que la familia nos estaba diciendo y también nos informaron que desapareció en mayo de 1990, así que supe exactamente por dónde empezar mi búsqueda». Poco tiempo después, la doctora Angela creyó que había localizado a Myrtle. Llamó a Robert y a Ebony, la hija de Myrtle, para contarles lo que había encontrado y les envió una foto de una mujer fallecida que creía que era Myrtle. Tanto Ebony como Robert reconocieron a su ser querido desaparecido. La doctora Angela les contó lo que le había sucedido. En mayo de 1990, Myrtle había ido al hospital en Brooklyn, tal como había dicho, pero mientras esperaba asistencia en la sala de emergencias, sufrió una convulsión y falleció. Aunque Myrtle había dado su nombre y fecha de nacimiento, no tenía una identificación y el hospital nunca la registró formalmente. Su hija, Ebony, que tenía 13 años cuando desapareció, dijo que nunca pensó que su madre ya no estuviera viva. Solo pensaba que su madre quería algo diferente en la vida. Ebony expresó que simplemente estaba muy triste y confundida en ese momento. Ella dijo: «Fue muy difícil, ¿sabes? Cuando tienes tu baile de graduación y estás convirtiéndote en una joven mujer, es difícil». Con el misterio de la desaparición de Myrtle resuelto, su familia por fin pudo llorar su fallecimiento. Pudieron darle descanso a través de una conmemoración virtual. Ebony dijo: «Cuando alguien está desaparecido en tu mente, no cierras el capítulo. Pudimos hacer eso». La doctora Angela tiene la esperanza de que su equipo pueda ayudar a otras familias a encontrar un cierre similar. Ella dijo que, aunque al final no resultó ser la persona en la que se basó la reconstrucción, ayudó a resolver un caso. Hizo una diferencia, y ese es el objetivo: lograr que la gente se detenga, piense un momento y nos llame. Jane Anker Hilton. El caso sin resolver de una columnista de un periódico de California en 1985 fue trágico y desconcertante durante años. Una mujer confesó falsamente su participación después de ser presionada por los detectives, y un hombre pasó años en prisión tras ser acusado injustamente, pero por fin se ha hecho verdadera justicia. El 7 de julio de 1985, Jane Hilton, madre de 6 hijos, tenía 54 años cuando fue brutalmente golpeada y apuñalada en una habitación de la casa de su empleador en El Dorado Hills, California.
Jane y su hija adolescente de 13 años, Autumn Anker, se estaban quedando en la casa de su empleadora del Foothill Times, Wilma Klein, porque Jane tenía problemas con su esposo. La hija de Wilma, Maureen Klein, y su novio también estaban alojados en la casa, así como el nieto de Wilma, Ricky Davis, de 20 años, y su novia Connie Dahl, de 19 años. Ricky fue quien encontró el cuerpo después de regresar de una fiesta local con Connie. Cuando la pareja llegó alrededor de las 3:30 de la madrugada, encontraron a Autumn esperando afuera, quien había regresado tarde después de salir con 3 chicos que conoció en el parque y no quería meterse en problemas con su madre. Los 3 entraron juntos a la casa. Ricky entonces encontró sangre en el pasillo afuera del dormitorio principal y halló a Jane en la cama de su madre, empapada de sangre. Maureen y su novio no estaban allí, ya que habían emprendido un viaje de campamento la noche anterior. Ricky y Connie inmediatamente llamaron a la policía, en pánico. No tenían idea de lo que había sucedido, solo sabían que habían entrado en la escena de un crimen. Jane tenía 29 heridas de arma blanca, algunas de ellas penetrando el cráneo. Una de las heridas fue tan violenta que la punta del cuchillo se rompió. La sangre empapaba su camisón floral rasgado, el tapete estaba empapado y las paredes salpicadas de sangre. Una marca de mordida perforó la parte trasera de su hombro, con los dientes hundidos en la carne mientras intentaba huir. Cuando los agentes de la oficina del sheriff del condado de El Dorado llegaron a la escena del crimen, el detective Bill Wilson y su compañero, el detective Larry Hennick, interrogaron agresivamente al aterrorizado trío, quienes negaron cualquier participación. A pesar de no tener pruebas ni un arma, los detectives se enfocaron en Ricky como sospechoso. Autumn les contó a los detectives sobre los muchachos que había conocido en el parque horas antes. Pero los oficiales parecían más interesados en que Autumn admitiera que Ricky era el culpable. El detective Hennick le dijo a la adolescente, según las transcripciones del interrogatorio reportadas por el LA Times, «Sabes que Ricky está mintiendo y ahora lo sabemos. Queremos la verdad. Ricky es un tipo violento. Atacó a un hombre con una barra de hierro porque estaba molesto con él. He conocido a Ricky desde hace mucho tiempo, al igual que Bill. Sabemos de lo que es capaz». Su compañero, Wilson, trató de convencer a Autumn de que la sangre en la ropa encontrada en la escena del crimen y el cabello hallado en las manos de Jane pertenecían a Ricky. Connie rechazó esas afirmaciones y le dijo al detective, «De ninguna manera, no puedes culpar a Ricky porque estuve con él toda la noche». Wilson respondió, «Ya verás». Archie Hilton, el viudo, fue arrestado rápidamente, pero proporcionó una coartada, así como material genético para las pruebas, y fue liberado igual de rápido. El caso quedó sin resolver debido a la falta de pruebas y permaneció archivado durante 14 años, hasta 1999, cuando fue reabierto. En 1999, los detectives de la oficina del sheriff del condado de El Dorado, Richard Strasser y Rick Fitzgerald, fueron asignados al recién reabierto caso sin resolver. Más adelante, y de manera equivocada, consideraron a Ricky como el sospechoso. Este error se basó en un artículo de noticias donde Connie fue citada diciendo que el cuerpo de Jane estaba acostado en la cama, como si alguien lo hubiera colocado allí, en la posición en la que normalmente dormía. Esta impresión contrastaba con una grabación de audio poco clara donde Fitzgerald afirmó falsamente que Ricky había dicho que el cuerpo de Jane fue encontrado tirado en el suelo. Durante un interrogatorio de 3 horas en noviembre de 1999, Strasser y Fitzgerald afirmaron que Ricky era su sospechoso. Luego, los dos detectives le mintieron a Connie diciéndole que tenían pruebas de ADN que revelarían todo sobre el asesinato de Jane, cuando en realidad nunca se habían realizado pruebas de ADN relacionadas con el caso. Aún así, Connie inicialmente se mantuvo firme en su versión, que resultó ser la verdad. Después de proporcionar detalles totalmente consistentes con su entrevista original, Strasser y Fitzgerald intensificaron su enfoque. Los detectives amenazaron a Connie con un cargo de homicidio y le dijeron que si cooperaba sería tratada con indulgencia. Le mostraron fotografías de la escena del crimen y le proporcionaron numerosos detalles, incluido el hecho de que Jane fue mordida durante el ataque. Al final del interrogatorio, la versión de Connie había evolucionado para coincidir con los hechos que los detectives le habían dado. Connie dijo que Ricky golpeó a Jane en la cara durante una pelea sobre Autumn, lo que terminó con su muerte.
Connie afirmó que actuó como vigilante y que Autumn observó mientras Ricky apuñalaba a Jane hasta su fallecimiento. Connie y Autumn luego movieron el cuerpo de Jane del suelo a la cama y los tres salieron para comprar alcohol y practicaron la historia que le contarían a la policía. Connie no pudo describir el arma ni tampoco cuándo Ricky la obtuvo. Tampoco pudo decir dónde él desechó el arma y su ropa ensangrentada. Entrevistas posteriores con Autumn y Ricky arrojaron resultados diferentes, pues ambos se mantuvieron firmes en sus historias originales. Los detectives volvieron a mentirle a Ricky, diciéndole que Autumn también lo había implicado. Sin embargo, Autumn insistió en que no tenía ninguna razón para proteger a Ricky, incluso cuando los detectives la amenazaron con responsabilizarla por haber mordido a su propia madre durante el homicidio. En una segunda entrevista, Connie fingió recordar otros detalles del crimen que dieron lugar a una historia cada vez más fantasiosa sobre el asesinato, incluyendo la presencia de Autumn en la escena y que fue rociada con sangre. En una tercera entrevista, Connie terminó diciendo que probablemente ella fue quien mordió a Jane. Connie sucumbió bajo el implacable interrogatorio de los detectives, quienes hicieron declaraciones falsas sobre las pruebas y manipularon su mente hasta el punto de hacerla creer que había participado en el asesinato y que, de hecho, era la persona cuyos dientes se hundieron en la espalda de la mujer. Tras una serie de interrogatorios manipuladores durante años, Connie confesó falsamente que había participado en el homicidio. Amenazada por los detectives y acusada por los fiscales locales, Connie testificó contra su exnovio a cambio de un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario. Connie estuvo encarcelada solo un año en la cárcel del condado, antes de regresar a casa para tratar de retomar su vida con sus hijos pequeños. Basado casi exclusivamente en el testimonio de Connie, Ricky fue declarado culpable de homicidio en segundo grado en agosto del 2005 y condenado a 16 años a cadena perpetua en una prisión estatal. Sin embargo, Connie no pudo escapar de esa terrible imagen de sí misma, consecuencia de un método policial que permitió a los detectives engañar y amenazar para obtener una confesión. Connie falleció en 2014. Sus hijos nunca pudieron creer del todo que su madre fuera culpable y tenían razón. Ricky siempre sostuvo su inocencia. En 2006, contactó al Proyecto de Inocencia del Norte de California y ellos iniciaron una reinvestigación exhaustiva del caso. Esta vez, se realizaron pruebas de ADN sustanciales en conjunto con la reformada oficina del fiscal del condado de El Dorado. Se analizaron varias piezas de evidencia de la escena del crimen, incluyendo la bata de noche de Jane y material biológico encontrado debajo de sus uñas. Los resultados de las pruebas de ADN revelaron el perfil de ADN de un hombre desconocido en la bata de noche, en la zona de la marca de mordedura, y un perfil masculino consistente debajo de las uñas de la víctima. Los resultados excluyeron a Ricky, Connie y Autumn como fuentes del ADN. El perfil de ADN masculino desconocido encontrado en la bata de noche demostró que Connie no mordió a la víctima, contradiciendo su testimonio durante el juicio. En abril del 2019, Ricky fue exonerado y liberado. 5 días después, Michael Green fue arrestado gracias a la evidencia del ADN encontrado en la marca de mordedura en el hombro de Jane. A principios del 2022, Green se declaró no culpable de homicidio en segundo grado y fue condenado a 15 años a cadena perpetua en prisión en septiembre del 2022. En el momento del asesinato de Jane, Green tenía 17 años. Era uno de los 3 muchachos que Autumn conoció en el parque y con quienes pasó tiempo antes de regresar a casa. Sin que Autumn lo supiera, Green la siguió hasta su hogar, irrumpió en la casa y terminó con la vida de su madre, y se fue. El fiscal del condado de El Dorado, Vern Pearson, dijo en un comunicado de prensa: "Se ha hecho justicia, pero tomó demasiado tiempo y se cometieron errores terribles en el pasado para llegar a este momento. Personalmente me he disculpado con Ricky Davis y también quiero pedir disculpas a la familia de Jane Hilton por los errores cometidos al manejar este caso en el pasado." Kathy Thomas. En 1996, se encontró un cuerpo que permaneció sin identificar durante 23 años. Gracias a nuevas técnicas de ADN, por fin fue identificada y la persona responsable pudo ser llevada ante la justicia.
El 1 de septiembre de 1996 se encontraron restos no identificados en las colinas que daban al área de Mill Creek, en el condado de Polk, Oregón. El sheriff del condado de Polk, Mark Garton, dijo que los investigadores determinaron que la mujer había sido asesinada, ya que el cuerpo estaba envuelto en una lona y atado con cuerdas. A lo largo de los años, se realizaron muchos esfuerzos para identificar a la mujer, desde bocetos y tomografías computarizadas hasta imágenes renderizadas en 3D, e incluso una escultura real hecha utilizando el cráneo. A pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, el caso quedó sin resolver y la mujer permaneció sin identificar hasta 2019. En ese año, los detectives del condado de Polk fueron contactados por Yolanda McClary, una investigadora retirada de escenas del crimen del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Ella estaba trabajando en el desarrollo de un nuevo programa de televisión para ayudar financieramente a las agencias a identificar restos no identificados en casos sin resolver. Se elaboró un perfil de ADN a partir de los restos y, gracias al trabajo de genealogistas que colaboraron con McClary, se ayudó al condado de Polk a identificar a la mujer tras un proceso de investigación que duró 10 meses. Los restos fueron identificados como los de Kathy Thomas, nacida en Oklahoma en 1953. Las nuevas técnicas de ADN permitieron entonces avanzar en el caso. Kathy se casó con Brian Clifton en 1984. La pareja vivió en el área de Salem, Oregón, durante la mayor parte de su matrimonio. El último contacto de Kathy fue en marzo de 1996, cuando informó sobre un accidente de atropello y fuga a la policía de Salem. Sus restos fueron encontrados menos de 6 meses después en el condado de Polk. No se presentaron reportes de personas desaparecidas sobre Kathy en 1996, ni había registros de divorcio entre ella y Brian. Kathy tenía 43 años al momento de su desaparición. Los detectives descubrieron que Brian se casó con otra mujer aproximadamente un mes después de que los restos de Kathy fueran encontrados y se mudó fuera de Oregón. Gracias a un esfuerzo colaborativo entre agencias locales, estatales y federales, los detectives lo localizaron en Oklahoma en diciembre del 2020. Brian Clifton fue arrestado por la agencia local donde residía, en Shawnee. En ese momento, vivía con otra mujer diferente de la que había contraído matrimonio después de la desaparición de Kathy. Los detectives lo interrogaron varias veces durante un periodo de varios meses y luego admitió su participación en el asesinato de Kathy. Clifton había sido previamente condenado en 1973 por el asesinato de otra mujer. Se cree que acabó con la vida de Kathy entre el 1 de abril y el 1 de septiembre de 1996. Fue procesado por un cargo de homicidio en primer grado el 7 de septiembre del 2021. El tribunal lo declaró culpable de un cargo de homicidio doloso en primer grado y el hombre de 69 años fue sentenciado a cadena perpetua el 20 de octubre del 2022. Debe cumplir un mínimo de 30 años antes de la posibilidad de libertad condicional. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir en la sala del tribunal del condado de Polk, Clifton simplemente dijo: "Lamento mucho lo que sucedió". Pamela Diane Duffy y William Everett Lane, una mujer de Virginia que buscaba a su madre biológica, ayudó a los investigadores a resolver un caso sin resolver de 40 años. Christine Marie Sally, de 41 años, siempre supo que había sido adoptada, pero quería encontrar a sus padres biológicos y en 2018 contrató a un investigador privado para que la ayudara. El investigador encontró papeles de adopción que identificaban a su madre como Pamela Diane Duffy. También presentó una muestra del ADN de Christine en GEDmatch. En diciembre del 2020, GEDmatch sugirió una relación madre-hija entre Christine y una muestra de ADN subida por los investigadores de una mujer cuyo cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda en noviembre de 1980 en Ludlow, California. En noviembre de 1980, un arqueólogo descubrió una tumba poco profunda en una zona aislada del desierto de San Bernardino que contenía los cuerpos de 2 víctimas no identificadas, un hombre y una mujer.
Ninguna de las víctimas llevaba ropa, ni se encontró ningún tipo de identificación en el lugar del entierro. Se realizó una autopsia que indicó que las dos víctimas perdieron la vida debido a heridas de bala y traumatismos contundentes. Los investigadores iniciaron el proceso de identificación de las víctimas durante varios meses y en los años posteriores, pero todos los intentos de identificarlas dieron resultados negativos. Se utilizaron todos los recursos disponibles en ese momento para identificar a las víctimas, pero todas las pistas se agotaron y el caso quedó sin resolver. Después de enterarse de la coincidencia de Christine, los investigadores del condado de San Bernardino se pusieron en contacto con ella. Christine les proporcionó el nombre de su madre biológica y luego entregó otra muestra de ADN que fue analizada por el Departamento de Justicia de California. En abril del 2021, las pruebas confirmaron una coincidencia e identificaron positivamente a la víctima femenina como Pamela Diane Duffy, quien tenía 21 años cuando perdió la vida. En cuanto a la otra víctima encontrada en la tumba junto a su madre, Christine supo que su madre, antes de desaparecer, se había relacionado con un hombre conocido como Digger Lane. Christine también descubrió que Lane había cumplido una condena en una prisión de Virginia y planeaba viajar por todo Estados Unidos con su madre después de su liberación. Los investigadores, que no pudieron localizar aún Digger Lane, investigaron la fecha aproximada de liberación de prisión de un hombre llamado Lane y dieron con William Everett Lane, cuyos informes de arresto daban una dirección de residencia en Jacksonville, Florida. Utilizando esa dirección, los investigadores localizaron a varios miembros de la familia de William, incluida su madre biológica, quien proporcionó una muestra de ADN que también fue enviada al Departamento de Justicia de California para su análisis. Esa prueba confirmó que la víctima masculina era William Everett Lane, de 20 años. Durante la investigación, los investigadores obtuvieron información que identificaba a una persona de interés llamada Howard Neal, originario de Mississippi. Neal había estado en el radar de las autoridades durante mucho tiempo. Neal vivía en Ludlow alrededor de la época de los asesinatos, pero poco después se mudó con su esposa y su hija pequeña a Mississippi. Terminó con la vida de su propio hermano y luego atacó y terminó con la vida de una sobrina de 13 años y su amiga de 12 años. Esas víctimas fueron descubiertas en febrero de 1981. Neal fue declarado culpable de los crímenes y sentenciado a la pena de muerte en 1982. Durante años, los investigadores lucharon para que Neal hablara sobre el doble asesinato en el desierto de San Bernardino, pero en 2017, Neal compartió detalles sobre el crimen. Lamentablemente, no sabía quiénes eran las víctimas. No podía recordar nada sobre la víctima masculina, excepto que se parecía a lo que él describió como un hippie. Les dijo a los investigadores que había recogido a la pareja mientras hacían autostop en la carretera. Luego los llevó a su residencia, donde tuvo una discusión con el hombre. La discusión surgió debido a que Neal intentó hacer avances físicos hacia la mujer. Neal les dijo a los investigadores que la discusión se intensificó tanto que sintió que el hombre probablemente terminaría con su vida si él no lo hacía primero. Neal entonces le disparó al hombre y continuó sus avances hacia la mujer. Los investigadores creen que Neal la agredió y después terminó con su vida. Neal luego transportó los cuerpos de las víctimas a una zona desértica aislada al sur de la carretera 66, cavó una tumba poco profunda y se deshizo de los cuerpos. Aproximadamente 8 años después de que Neal fuera sentenciado por los asesinatos en Mississippi, el Tribunal de Apelaciones de Mississippi conmutó su pena de muerte por 3 cadenas perpetuas debido a una determinación de que tiene discapacidades intelectuales. La nueva sentencia lo hace elegible para la posibilidad de libertad condicional. No ha sido acusado por los asesinatos en Ludlow, pero Christine Sally por fin sabe qué le sucedió a su madre biológica, y sus restos fueron identificados. Rocky Lane Taylor, un caso sin resolver de más de 30 años que involucraba una relación tormentosa y disparos de escopeta, por fin ha sido resuelto, gracias a una coincidencia de ADN que permitió a los investigadores del sheriff del condado de St. Lucie, en Florida, identificar al fallecido. El 13 de mayo de 1988, las autoridades del sheriff fueron llamadas a una zona de cultivo al oeste de la carretera McCarthy y al sur de la carretera Okeechobee, donde un hombre que estaba cortando el césped con un tractor informó haber encontrado un cuerpo.
Los restos vestidos, en un avanzado estado de descomposición, fueron encontrados debajo de un árbol de toronjas. Cerca había 2 cartuchos de escopeta calibre 20 y un anillo de bodas en uno de sus dedos. Un tercer cartucho de escopeta fue encontrado días después. El médico forense, el Dr. Fred Hoven, informó que la causa aproximada del fallecimiento fue un traumatismo causado por 3 disparos de escopeta, 1 en la espalda y 2 en la cabeza. El 24 de mayo, los investigadores se reunieron con un hombre que dijo tener información relacionada con el caso. El hombre vivía en una dirección en la cuadra 3900 del Canal Sur. El hombre dijo que durante el último año había sido amigo de Rocky Lane Taylor y Michael Lewis Atkins. Los 3 terminaron viviendo en la casa rodante del hombre durante aproximadamente 4 semanas hasta principios de abril de 1988. El hombre contó que había presenciado peleas físicas y verbales entre Rocky y Atkins. Dijo que la mayoría de las peleas surgían porque el señor Taylor se enfurecía con el señor Atkins por comportarse de manera femenina en público, mientras que el señor Atkins se agitaba enormemente por el alcoholismo constante del señor Taylor. El hombre afirmó que a veces regresaban sangrando y con heridas evidentes. El hombre dijo que escuchó a Atkins amenazar con terminar con la vida de Rocky más de una vez. Según el hombre, tanto él como Atkins discutieron más de una vez el hecho de que Rocky era un aprovechado y un manipulador. Se había casado varias veces en el pasado, la última vez con una mujer de 52 años, con quien solo permaneció el tiempo suficiente para gastar su dinero. Rocky conoció a Atkins en un mercado de pulgas en el condado de Okeechobee, dejó a su esposa y se mudó con Atkins. Atkins dijo que estaba harto de que Rocky lo usara y que ya no lo iba a tolerar. El hombre les pidió a Rocky y Atkins que se fueran de su casa rodante alrededor del 1 de abril de 1988 debido a las peleas constantes y al alcoholismo. Luego dijo que la última vez que vio a Rocky y Atkins juntos fue a finales de abril, cuando regresaron pidiéndole quedarse nuevamente con él, pero él se negó. Dijo que volvió a ver a Atkins a principios de mayo, cuando Atkins le preguntó si quería comprar una escopeta. Cuando le preguntó dónde estaba Rocky, Atkins supuestamente respondió: «Rocky se fue para siempre, nunca más me molestará». Un investigador preguntó por qué el hombre pensaba que Atkins podría hacerle daño a Rocky, y él respondió que Rocky era un aprovechado y trataba mal a Atkins. También dijo que Atkins pudo haber pensado que Rocky le había contagiado VIH. El hombre afirmó que él mismo le había transmitido VIH a Atkins años antes. Según el hombre, en diciembre de 1987, Atkins le disparó a Rocky con una pistola calibre 25 durante una pelea. Los registros del hospital mostraron que Rocky fue ingresado con una herida superficial de bala, pero se fue antes de recibir tratamiento. Los investigadores hablaron con Atkins en la casa de sus padres en el condado de Okeechobee en junio de 1988. Atkins comenzó a gritar cuando le informaron sobre el asesinato y fue extremadamente poco cooperativo, incluso llegando a ser agresivo. Posteriormente, su madre salió de la casa para calmarlo. Una entrevista posterior con Atkins fue prácticamente inútil, ya que solo quería hablar sobre su amor por Rocky. Atkins dijo que solían dar largos paseos por la zona donde se encontró el cuerpo de Rocky. También mencionó que tenían discusiones violentas, pero siempre se reconciliaban. En ese momento, los investigadores tenían una fuerte sospecha de que Atkins era responsable de la muerte de Rocky, pero los restos encontrados bajo el árbol estaban tan descompuestos que no pudieron identificar el cuerpo de manera concluyente. Los fiscales negaron una orden de arresto porque la oficina del médico forense no pudo hacer una identificación positiva. Tenían buenas pruebas en ese momento, pero al no poder identificarlo positivamente, no pudieron avanzar con el caso y este se enfrió. En 2020, el detective Paul Taylor, el nuevo encargado del caso sin resolver, dijo: «Si no puedes demostrar que este tipo está muerto, ¿cómo puedes arrestar a alguien por asesinato?». El detective Paul se puso en contacto con 2 de los hermanos de Rocky, uno en Texas y otro en Alabama, y ellos aceptaron someterse a pruebas de ADN diciendo: «Nos encantaría saber qué le pasó a nuestro hermano después de 32 años». En febrero y marzo, las muestras fueron enviadas a la Universidad del Norte de Texas para su comparación. En abril del 2021, los resultados regresaron indicando una coincidencia familiar, y el detective Paul pudo identificar a la víctima encontrada bajo el árbol como Rocky Taylor, de 25 años.
Atkins falleció en enero del 2015 debido al cáncer, y el caso fue considerado cerrado debido a la muerte del responsable. El detective Paul dijo: «Me hubiera encantado haber logrado un arresto por esto, creo que teníamos las pruebas para condenarlo». El detective Paul se enteró de que los restos de Rocky aún estaban en un laboratorio en Gainesville, por lo que coordinó para que la familia pudiera recuperarlos. Los hermanos sobrevivientes de Rocky Taylor por fin pudieron realizar un servicio conmemorativo para él. Rachel Wilson, un hombre que hizo que una joven se volviera adicta a sustancias ilegales y la obligó a prostituirse para financiar su propia adicción antes de terminar con su vida, fue encarcelado. En mayo del 2002, Rachel Wilson, de 19 años, desapareció de la calle de Southfield en Middlesbrough, Inglaterra, donde trabajaba como prostituta. Su cuerpo fue encontrado en Newham Hall Farm, en las afueras de Middlesbrough, 10 años después. La policía siempre creyó que Rachel había sido asesinada, pero nunca se pudo determinar la causa de la muerte debido a la falta de evidencia forense. Un hombre de 57 años fue arrestado en 2003 y liberado sin cargos. En un momento, 100 oficiales trabajaban en la investigación. Keith Hall conoció a Rachel cuando ella tenía 15 o 16 años y rápidamente inició una relación con ella. Luego la introdujo al consumo de crack y usó abuso físico y psicológico para obligarla a prostituirse y así financiar su adicción. Testigos afirmaron que Rachel le temía a Hall y que a veces tenía moretones en el cuello y el cuerpo debido a sus ataques. Se sospechaba que Rachel perdió la vida después de que Hall la golpeara por última vez cuando regresó de una noche en la calle, con lo que él consideraba que no era suficiente dinero, aunque el juez dijo que nadie aparte del acusado sabía exactamente qué había sucedido. Según un detective, Hall era un mentiroso compulsivo que inventaba historias complicadas para intentar salirse con la suya. Un mechón de cabello de Rachel fue encontrado en su billetera, junto con una nota escrita por ella disculpándose por no haber ganado suficiente dinero, que efectivamente fueron sus últimas palabras escritas. La policía había hablado con Hall 8 o 9 veces después de la desaparición de Rachel, pero fue solo cuando su cuerpo fue encontrado en 2012 y se inició una investigación oficial de homicidio que personas proporcionaron información significativa sobre él. La Unidad de Investigación Histórica, HIU, por sus siglas en inglés, de la Policía de Cleveland, financiada por una subvención especial del Ministerio del Interior, fue establecida en 2018 para reinvestigar el caso. Keith Hall, de la carretera Lambton, Grove Hill, Middlesbrough, se declaró inocente del asesinato de Rachel, pero aceptó declararse culpable de un cargo de homicidio involuntario el día que iba a comenzar su juicio. El hombre de 62 años había sido el foco de atención de la policía de Cleveland durante toda la investigación, pero les tomó años lograr justicia para Rachel y su familia. Keith Hall fue sentenciado a 18 años y medio de prisión en 2021. La hermana de Rachel, Nicola Wilson, dijo: «La Rachel que recordamos era muy feliz y alegre, era increíble. Cualquiera puede ser arrastrado a ese estilo de vida, y como ahora sabemos, Rachel fue obligada a ello. Era una niña y no tenía idea de lo que le estaba pasando. Eso fue desgarrador». También mencionó que fue un tormento para la familia no saber qué le había pasado a Rachel durante tanto tiempo. John Daly III, un hombre al que sus vecinos consideraban amable y un respetable agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, resultó tener un pasado criminal secreto, siendo acusado de ser el depredador en serie de East Valley. En mayo del 2021, John Joseph Daly III, un agente retirado de la patrulla fronteriza, sospechoso de ser un agresor en serie en Arizona, fue arrestado en Sierra Vista en relación con casos sin resolver de décadas atrás. Daly es acusado de ser el depredador en serie de East Valley, un criminal buscado desde hace mucho tiempo y vinculado a una serie de agresiones que ocurrieron entre julio de 1999 y octubre del 2001 en los suburbios de Phoenix, incluidos Mesa, Gilbert y Chandler, así como en la ciudad de Bisbee, en el sureste de Arizona. Daly se convirtió en agente de la patrulla fronteriza en noviembre de 1999. Juró defender la Constitución de los Estados Unidos y hacer cumplir sus leyes, pero según los registros policiales, ese mismo mes agredió a una mujer en Mesa. Lo volvió a hacer un año después en Gilbert y nuevamente en 2001 en Bisbee.
Daly permaneció en su trabajo en la patrulla fronteriza durante 20 años hasta su retiro en diciembre del 2019. 8 de los casos sin resolver fueron relacionados por el comportamiento similar del sospechoso, que incluía entrar por puertas o ventanas sin seguro o dañadas y vendar los ojos de la víctima. 3 casos en las ciudades de Mesa, Gilbert y Bisbee fueron vinculados mediante tecnología de ADN, aunque la policía indicó que en ese momento no se establecieron pistas. Un artículo de noviembre del 2000 publicado en The Arizona Republic afirmaba que la policía creía que un depredador en serie estaba acechando y atacando a mujeres blancas de entre 21 y 41 años en casas unifamiliares. En febrero del 2021, la policía de Mesa logró un avance en el caso gracias a la financiación de la Iniciativa de Pruebas de Agresión. El nombre de Daly surgió y los investigadores descubrieron que había vivido cerca cuando ocurrieron los ataques. El ADN lo vinculó con 2 de las agresiones. En abril, fue detenido y fichado en la cárcel del condado de Cochise por cargos relacionados con 3 de las 8 agresiones. Enfrenta 4 cargos de agresión íntima, 3 cargos de secuestro, 3 cargos de allanamiento de morada y 3 cargos de abuso íntimo. Es probable que el Departamento de Policía de Bisbee presente otros cargos por los casos ocurridos en su jurisdicción. La patrulla fronteriza declaró en un comunicado: "La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no tolera la corrupción ni el abuso dentro de nuestras filas y cooperamos plenamente con todas las investigaciones penales o administrativas sobre presuntas conductas indebidas de cualquier miembro actual o anterior de nuestro personal". Agregaron: "Es importante señalar que la CBP enfatiza el honor y la integridad en cada aspecto de nuestra misión, y la gran mayoría de los empleados y oficiales de la CBP desempeñan sus funciones con honor y distinción, trabajando incansablemente todos los días para mantener seguro a nuestro país". Dada la investigación en curso, todas las consultas están siendo remitidas al Departamento de Policía de Mesa. Un gran jurado del condado de Cochise también acusó a Daly por la agresión a una mujer ocurrida en 2001 en Bisbee, pero los fiscales quieren que primero sea juzgado en el condado de Maricopa, donde enfrenta cargos de agresión relacionados con 3 de los 8 casos. Daly permanece en una cárcel del condado de Maricopa. La abogada y defensora de los derechos de las víctimas, Lynn Cadigan, representa a la víctima de Bisbee, quien es la única que está demandando a Daly en una corte civil de manera individual. Cadigan declaró: "Sus pies estaban atados, sus manos estaban atadas, sus manos estaban cubiertas. Ahora puede dormir por las noches. Ya no tiene que temer a la oscuridad. Todavía pensaba que él estaba allá afuera vagando, y probablemente lo estaba". Cadigan explicó que el modo de operar de Daly con ella y las demás víctimas consistía en estrangularlas hasta que perdieran el conocimiento repetidamente, apuñalarlas, cortarles la ropa, agredirlas y llevarlas casi al punto de la muerte, para luego dejarlas vivir. Según los registros policiales, las víctimas nunca vieron el rostro de su agresor. En el caso de Bisbee, los documentos muestran que los ojos de la víctima fueron cubiertos con cinta adhesiva, aunque sí logró escuchar su voz. Cadigan afirmó que Daly fingió hablar español, pero de manera torpe, y que en realidad no hablaba español. Lo hizo como si intentara culpar a un mexicano que cruzaba la frontera. El sospechoso fue identificado erróneamente como hispano en el informe policial de Bisbee de hace 20 años. Para empeorar las cosas, cuando la víctima logró escapar, la policía de Bisbee no la tomó en serio. Los registros policiales indican que se le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo y que la policía concluyó que no había evidencia de un asalto. Sin embargo, la policía de Bisbee sí recolectó pruebas de ADN en la escena del crimen. El laboratorio descubrió una mezcla de ADN en una taza de acero inoxidable de la marca Eddie Bauer. El ADN y las técnicas genealógicas fueron las 2 herramientas utilizadas por un agente de la patrulla fronteriza para ayudar a capturar a John Daly. Él solía alardear ante sus víctimas de que nunca lo atraparían. Le dijo a una de sus víctimas: "Puedes decírselo a tu esposo, puedes decírselo a la policía, pero solo se molestarán porque no podrán encontrarme, ya que no dejo ninguna evidencia".
Según los registros judiciales, la policía encontró muestras de saliva en las escenas del crimen. Sin embargo, como Daly trabajaba en la aplicación de la ley y no tenía antecedentes penales, su ADN no estaba registrado en la base de datos del FBI. No obstante, 20 años después, gracias a tecnología más avanzada y a un detective astuto, lograron descubrir a quién pertenecían esas muestras de ADN. El detective Derek Samuel utilizó el laboratorio Bode en Virginia para las pruebas genealógicas que ayudaron a resolver el caso. Los análisis arrojaron el nombre de una persona y el detective tuvo que rastrear registros de adopción y otros documentos relacionados con esa persona. A partir de esa información, desarrollaron un árbol genealógico que llevó al nombre de John Daly. Sin embargo, todavía necesitaban una muestra reciente de ADN para confirmar que el perfil genético de Daly coincidía con el del depredador en serie de East Valley. El oficial de operaciones de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Ryan Holden, llamó a Daly un día y le dijo: «Hey, estoy en la ciudad. ¿Te gustaría almorzar?». Daly aceptó. Jamás imaginó que sería un agente de la patrulla fronteriza conocido quien obtendría el ADN que la policía utilizaría para arrestarlo. Agentes encubiertos del FBI lo vigilaron de cerca mientras almorzaba con Holden en un restaurante mexicano en Sierra Vista. Un par de agentes del FBI en el restaurante recogieron muestras de sus cubiertos y otros objetos que usó después de que se retirara del lugar. Una vez que la orden de arresto estuvo lista, Ryan volvió a contactar a Daly para conversar e invitarlo nuevamente a almorzar. Daly iba camino a ese encuentro cuando fue arrestado en mayo del 2021 cerca del mismo restaurante. Daly, quien cumplió 60 años en 2024, ha permanecido en la cárcel desde su arresto en mayo del 2021. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,